con una mañana llena de sol azul, así iniciamos la edición de este 10 de mayo del Comercio TV en nuestra señal al día. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes llevándoles toda la información del ámbito sobre todo político en esta hora de información. Mandarles un abrazo grande, desayunen rico, el Comercio en su edición impresa ya está en circulación. Ahí está en pantalla los principales títulos que usted va a encontrar en la circulación impresa del Comercio. Dice, la agenda de la nueva asamblea se supedita a la negociación. Serenatas, parte del festejo de las madres. Falta de recursos obliga al IES a desintegrar el capital. Especialistas de todas las áreas se dedican a tratar el COVID-19. Estas las principales informaciones y títulos que usted podrá encontrar en la edición impresa del Diario Comercio, que ya circula en los principales sitios de abasto de nuestro país. Empezamos contándoles que este lunes el Pleno de la Asamblea Nacional realizará sus últimas 3 sesiones de manera virtual. En las mismas tratará reformas a la seguridad social de la policía y las Fuerzas Armadas, la contratación pública, entre otros proyectos de ley. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, convocó este lunes a los 137 asambleístas a las 3 últimas sesiones que desarrollará el presente Parlamento, debido a que este viernes 14 de mayo inicia el nuevo periodo legislativo con nuevas autoridades, nuevas bancadas y nuevas fuerzas políticas. La primera convocatoria de este lunes iniciará a las 9 de la mañana para tratar, entre otras cosas, reformas a la seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, reformas a la ley de contratación pública que pretende combatir actos de corrupción que se suscitan en ese sistema. La segunda sesión de las 10 de la mañana tratará el proyecto normativo del desarrollo sustentable del sector agropecuario, además del proyecto de ley para la defensa profesional de la contabilidad. La sesión de las 11 de la mañana tratará los proyectos de ley de protección de datos personales y navegación. A más de todo esto y otros asuntos, César Litardo convocó a tratar el informe del Comité de Ética del Parlamento que recomienda la destitución del asambleísta Fabricio Villamar tras las supuestas irregularidades en la obtención de un carnet de discapacidad. Las 3 últimas sesiones de la actual Asamblea Nacional se desarrollarán de manera virtual, informó Valeria Navarro. Y con 101 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de economía circular. Los legisladores que participaron en el debate manifestaron que la normativa tiene una visión de futuro, pues se considera beneficiosos o beneficios ambientales y restaurativos y regenerativos en el tema de deforestación y agotamiento de recursos naturales. El proyecto de ley de economía circular fue apoyado por la mayoría de legisladores, pues de los 118 presentes, 101 votó a favor del texto, ninguno votó en contra y tan solo 18 se abstuvo. Impulsar la economía circular, estamos apostando al cuidado del medio ambiente, definitivamente, cuidando nuestra casa común, buscando que los procesos productivos sean mucho más eficientes. Sobre el concepto que deriva de la aplicación de la economía circular, es decir, de reducir, reutilizar y reciclar, se incluyeron observaciones efectuadas por los GATS y el Comité Empresarial. El primero de ellos pidió un periodo de progresividad para la aplicación de la normativa. Acojamos la posición que han tenido los GATS con relación al tema de que se dé 3 años de progresividad y 3 años de un periodo transitorio para la aplicación de economía circular. En el debate se mencionó que los beneficios que brindaría esta ley enmarcada en sus principios de disminuir la generación de residuos, fomentar su valorización y reutilización, así como promover principios de producción y consumo sostenibles, son indispensables para abrir el espectro hacia el futuro de nuevos modelos económicos. La economía circular tiene muchísimas ventajas. Promueve una mejora sustancial en la calidad de vida en ciudades con mejores condiciones sanitarias y reduce los factores de vulnerabilidad ante amenazas epidémicas. Promueve reactivación económica vinculada a la vocación productiva de cada uno de los territorios. El texto del proyecto de ley, se dijo, es la sumatoria de 2 iniciativas, la una de la economía circular y la otra una alternativa de reciclaje inclusivo presentado por la legisladora Doris Solís. Es una ley de apoyo a los gobiernos locales. Quiero recordar, luego de haber escuchado al representante de AME, que efectivamente el artículo 264 de la Constitución señala su competencia exclusiva
en la depuración de aguas residuales, el manejo de desechos sólidos, las actividades de saneamiento ambiental, actividades que van absolutamente imbricadas al concepto de economía circular. Los legisladores que participaron del debate manifestaron que la normativa tiene una visión de futuro, pues se considera beneficios ambientales, restaurativos y regenerativos en temas de deforestación y agotamiento de recursos naturales. Informó Javier Rosero. Y el próximo viernes 14 de mayo se instala la nueva Asamblea Nacional. Sin embargo, faltando unos pocos días, aún no se definen cómo quedarán las alianzas en el Parlamento. UNES, Pachacutic y el Partido Social Cristiano buscan alcanzar la presidencia del Legislativo. A 4 días de que se instale la nueva Asamblea Nacional, no existe claridad en cómo se conformarán las alianzas para alcanzar las autoridades del Parlamento. Guillermo Herrera, presidente de Izquierda Democrática, indicó que en un inicio existieron conversaciones con UNES, pero que posterior a eso se dio un distanciamiento por el siguiente motivo. Inicialmente UNES había indicado aceptar las propuestas de nuestro bloque, apoyar la presidencia de uno de los candidatos que ponga Pachacuti, pero cuando nosotros manifestamos claramente que no impulsamos nada que tenga que ver con perdonar de las culpas a los que han sido juzgados por la justicia, creo que eso les hizo pensar y no están de acuerdo con esta propuesta que es inamovible. A Salvador Quispe no le agradó la idea de que UNES se sume a la alianza de Pachacutic e Izquierda Democrática. Yo no seré presidente de la Asamblea Nacional por el lado de UNES. Pachacutic e Izquierda Democrática aseguran que sus acuerdos se darán sobre la mesa y demandan de los otros partidos lo mismo. Yo sé que está muy cercano posiblemente una alianza entre el Partido Social Cristiano y UNES, que le digan al país. Esa alianza representa que hay algún pacto para perdonar de las culpas dictadas por la justicia a funcionarios públicos, a exmandatarios, que lo digan o que haya cambio. Los bloques Partido Social Cristiano y Creo, que respaldaron a Guillermo Lasso para llegar a Carondelet, apuestan a alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos varios nombres. César Ron es una de las posibilidades que se baraja, igual que otros colegas. Para el Partido Social Cristiano, las conversaciones con UNES son necesarias. Hemos conversado con todas las bancadas. UNES tiene una importante fuerza, tiene 49 legisladores en el Parlamento y por lo tanto hay que conversar con todos. Se espera que en los próximos días se oficialicen las alianzas existentes en la Asamblea Nacional, informó Valeria Navarro. Y se desarrolló la mesa de transición entre los funcionarios salientes y entrantes del Ministerio de Gobierno y Seguridad, la inseguridad, situación carcelaria y narcotráfico fueron los temas abordados, destacando los avances de lo que falta por hacer. Dicen es un reto que deberá asumir el equipo de trabajo del presidente electo Guillermo Lasso. En la gobernación del Guayas se desarrolló la mesa de transición. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, acompañado de la comandante general de la policía, Tanya Varela, informó al equipo entrante de esa cartera de Estado sobre los avances de los proyectos que dejan encaminados y lo que se vive en materia de seguridad, dejando recomendaciones. El 78% de los crímenes violentos se dan entre personas que tienen antecedentes penales, que tienen actividades delictivas, pues se tiene que corregir con las medidas que estamos diciendo. Aquí no está permitido el libre expendio de armas, aquí es prohibido portar armas. Pero mientras tengamos fronteras permeables en las cuales ingresan las armas, vamos a tener estas dificultades, tenemos que cortar ese suministro. En lo que corresponde a la ciudad de Guayaquil, más del 70% de los eventos y de las muertes violentas que se producen son por las organizaciones delictivas que se encuentran en las calles en lo que corresponde al territorio, a las amenazas. Sobre la situación carcelaria, indicaron la necesidad de fortalecer la seguridad al interior de los centros de reclusión. Se está construyendo esta política de rehabilitación que ya está casi terminada y que la vamos a entregar en las próximas semanas, en donde están objetivos claros, medibles, necesidades presupuestarias, todo un instrumento que va a servir de guía para poder atender mejor los requerimientos de rehabilitación. Se analizó también el tema del narcotráfico. Creemos que hay que trabajar muchísimo en la frontera sur y norte, donde la permeabilidad de estas fronteras permite el ingreso de drogas, permite el ingreso de armas y que obviamente son
las herramientas o los insumos que exacerban la delincuencia en el interior del país. Con este proceso se pretende llevar una transición eficiente, fortaleciendo la seguridad y gobernabilidad, informó Roselena Vázquez. Y a través de su cuenta de Twitter, el presidente electo Guillermo Lasso anunció el nombre de su ministro de Defensa. Se trata del almirante Fernando Donoso, quien liderará esta cartera de Estado. Donoso fue excomandante general de la Marina, excomandante de las Fuerzas Armadas y también fue miembro del directorio del Banco de Guayaquil. La aproximación de la aprobación de la Asamblea Nacional a la reforma penal contra el ciberacoso genera incertidumbre en varios sectores. Al parecer, el texto reformatorio del artículo 178 del COIP distorsionaría el objetivo de la ley y podría afectar algunas libertades. Expertos explican que ahora todo estaría en la decisión del Ejecutivo para realizar un veto parcial o total. Con la aprobación de la reforma de 20 artículos al Código Integral Penal por parte de la Asamblea Nacional, se incluyó en el artículo 178 la pena privativa de libertad de 2 a 3 años a quien le dé algún tratamiento indebido a datos personales de terceros sin su consentimiento. Artículo que a criterio de la asambleísta Gabriela Larreategui consta de ambigüedad al momento de ser aplicado, ya que según la legisladora estaría abierto a discreción del juzgador. Si bien le amplían bastante y dejan un parrafito que dice que no aplica para los servidores públicos, el encabezado, que es de donde parte, es la premisa principal del artículo, no es clara en decir que es exclusivamente para temas personales y temas de la intimidad. El académico Ramiro García explica que si bien el artículo permite limitar el ciberacoso, los discursos de odio, racismo, entre otras acciones atentatorias contra la integridad de las personas, también estaría limitando la develación de temas de corrupción, denuncias ciudadanas o de investigación, a lo que no solamente los funcionarios públicos están sujetos a someterse. No puede limitarse la potestad y la capacidad de informar y de investigar bajo el pretexto de protección de datos personales. Eso de entrada. Y por supuesto, esto involucra a funcionarios públicos, personajes públicos y personas privadas que se involucran en temas de pública relevancia. Explica que ahora es la función ejecutiva la que tendría la potestad de cambiar, modificar o retirar la reforma con la aplicación del veto presidencial. La pelota está en la cancha del presidente de la República y es el presidente el que tendrá que decidir si veta o no esta norma y además en qué términos lo hace. A lo que Larreategui acota que la norma no puede estar sujeta a interpretaciones y debe ser específica. Insisto, el juez no va a leer la exposición de motivos, no va a leer los twitters de los asambleístas, no va a oír las exposiciones de la sesión. El juez va a leer el texto de la ley y tiene que aplicarlo. La función ejecutiva tiene 30 días para pronunciarse ante la aprobación de la Asamblea Nacional y por la cercanía del cambio de mandato, el actual gobierno podría dejar esta decisión a consideración del próximo presidente, informó Mauricio Sánchez. Vamos a una pausa. Al retornar les contamos que un grupo de transportistas del servicio público, urbano, rural y combinado del Distrito Metropolitano suspendieron su servicio por la falta de recursos económicos. Ya regresamos con esta información. Vamos a ver cómo está el tráfico en la ciudad de Quito, el anuncio que se hizo por parte de los gremios de transporte. Recordemos que ellos han dicho que no pueden salir porque no les alcanza el dinero y por eso suspenden las actividades del transporte urbano, una parte por lo menos del gremio, en la ciudad de Quito. Tempranamente había un ligero movimiento. Hoy día Sofía Vintivilla nos va a comentar ya a esta hora, a las 7 de la mañana y 13 minutos, cómo está esta paralización parcial y cómo está haciendo la ciudadanía para movilizarse en este día lunes. Adelante, Sofía, buenos días. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Aquí la situación es realmente desesperante, la gran cantidad de aglomeración que se produce en la estación, en el playón de la Marín, y no solamente ahí, sino en los buses de transporte metropolitano. Tomemos en cuenta que no se van a plegar a esta suspensión de actividades, todo lo que tiene que ver con el transporte municipal, que es trole, ecovía y por supuesto los buses alimentadores. Sin embargo, varios representantes del gremio de choferes habían señalado que suspenden sus actividades el día de hoy, lunes 10 de mayo, puesto que necesitan garantías económicas. Han dicho que esperan del gobierno central se suspenda este incremento que tienen con el diésel, inclusive también varias medidas que ha tomado el municipio de Quito, y también quieren un plan de vacunación. Nosotros preparamos un informe, veamos.
Las operadoras de transporte público, intracantonal, urbano, combinado y rural del Distrito Metropolitano de Quito se declaran en quiebra por la falta de recursos económicos y al no tener una respuesta del municipio capitalino, paralizarán el servicio a partir del día lunes 10 de mayo. Dejarán de prestar servicio. Clarificamos que esto no es paro. Esto es suspensión de actividades por falta de recursos económicos. Rechazan el nuevo proceso de asignación de rutas y frecuencias que fue aprobado por ordenanza municipal, en el cual las operadoras de transporte tienen que cumplir con ciertos parámetros de calidad para que puedan incrementar el pasaje a 35 centavos. Solicitamos a la autoridad municipal que la asignación de rutas se delegue directamente a las operadoras, tal cual dice la ley orgánica, no por concursos públicos. Un derecho adquirido a través de los contratos de operación. Ya existe una operadora que efectivamente cumplió al 100% con estos parámetros y logró actualizar la tarifa. Que hay alrededor de 10 operadoras más que están cerca de alcanzar el 100% de cumplimiento de estos parámetros. Consecuentemente queda sin piso, sin argumento, sin sustento el que se indique que los parámetros de calidad de servicio son inalcanzables. La suspensión del servicio, según los representantes del gremio, también es por la falta de atención del gobierno central. No están de acuerdo con el incremento del precio de los combustibles que actualmente fluctúa dentro de un sistema de bandas. Tenemos un aforo del 50% y tenemos una subida del diésel de más del 44%. Además, piden ser incluidos en el plan de vacunación. 28 fallecidos y 300 contagiados se registran en la transportación urbana de Quito. A 400 probabilidades de contagio tenemos diario nuestros conductores y ayudantes, porque ese es el número de usuarios que hoy transporta las unidades del servicio público. Aseguran que están abiertos al diálogo y esperan una respuesta de las autoridades. Por su parte, la Secretaría de Movilidad del municipio capitalino toma acciones. El paralizar el servicio de transporte público está penado por la normativa jurídica vigente y la Secretaría de Movilidad presentará un acto urgente ante la Fiscalía. Me he reunido con 30 operadoras de transporte que no van a plegar al paro. También vale la pena indicar que el servicio de transporte municipal trabajará al 100%. Informó Priscila Cadena. Y aquí en el Playón de la Marín, una de las operadoras que no está funcionando precisamente es el Corredor Central Norte. Este tiene que ver con el Metrobús. Recordemos que es una línea que está concesionada a una empresa privada y precisamente es una de las que no está operando. Si bien es cierto, vemos una importante presencia de buses a esta hora, todos están relacionados con el transporte municipal. En cuanto a la zona rural, sí, hay muchos que vienen, por ejemplo, del Valle de los Chillos, de Cumbayá y Tumbaco, que sí están operando, pero claro, hay algunos otros que han tenido cierto tipo de inconvenientes. Y lo que les decía, el principal problema es el número de aglomeración que se encuentra hasta esta hora en este punto. Buenos días, señora. Esperando que llegue el bus. Sí, vea, señorita, esperando, pero lamentablemente me dice la señorita de limpieza que es la única que está atendiendo que no va a haber este transporte el día de hoy. ¿Y cuánto tiempo ha esperado ya? Aquí estoy alrededor de 1 hora aquí. ¿Y hay otra alternativa para que llegue a su destino? ¿Hacia dónde va? Yo me estoy yendo a la del IES de Cotocollao, porque tengo cita médica con mi papá y ahora estoy perdida, no sé qué coger. Gracias. Esas son parte de las inquietudes que tiene la comunidad y han esperado un importante tiempo a esta hora. Sin embargo, casi ninguno se ha ido de este punto. Todos esperan que llegue en algún momento el bus. Señor, buenos días, esperando que llegue el bus. Sí, pero no hay totalmente el transporte. Estoy viendo que para el norte no hay, para la Ofelia, no existe ni un carro. ¿De dónde viene usted? Yo de acá, de Conocota. ¿Y cuando salió de su casa hasta acá, el Playón de la Marín, tuvo algún inconveniente? ¿Cogió el bus normalmente? Llenito cogí el bus y me cobraron 35 centavos. ¿Y antes le cobraban? 25 o 12 centavos. Perfecto, gracias. Eso también es parte de las cosas que tendrá que controlar la Agencia Metropolitana de Tránsito. Tomemos en cuenta que no están todas las cooperativas habilitadas para el incremento de la tarifa del transporte público, únicamente las que han cumplido con los parámetros de calidad, así que por ahí también pueden haber sanciones. Recordemos también que estamos en un estado de excepción, así que cualquier tipo de inconveniente que vaya
o cualquier tipo de alternativa que tomen no pegada a la ley también podría tener sanciones drásticas. Vamos a hablar con otro morador. Buenos días. No hay señorita, no hay. A la Ofelia no hay buses. ¿Desde dónde viene usted? Yo vengo de Valle de los Chillos. ¿Y desde el Valle de los Chillos para acá tuvo problemas? No, para acá sí hay, al playón sí hay transporte. De aquí para el norte no hay buses, señorita. ¿Cuánto le cobraron? Lo normal, el pasaje, sí, del Valle de los Chillos para acá, al playón. Perfecto, gracias, señor. Bueno, así transcurre la mañana, ven al fondo la gran cantidad de personas, claro, vienen desde la terminal de buses, que todo lo que tiene que ver con la ruralidad, también las parroquias, llegan a este punto y la mayoría quiere ir hacia el norte, y claro, como el corredor central norte es el que ha paralizado sus actividades, ahí también hay inconvenientes, y miren los buses del transporte municipal, la gran cantidad de personas que están hasta esta hora en ese punto, realmente es increíble cómo van de apretados y juntos. Al menos este bus que vimos en imágenes tiene las ventanas abiertas, pero muchos otros no, por el clima prefieren cerrar. Vean ahí también el comercio informal también llega a este punto. Nadie mira las partes de abajo donde está delimitado los círculos donde tendrían que pasar. Algunos vienen con la mascarilla solo tapando la boca. La situación aquí es caótica y más por las medidas y las normas de bioseguridad que se deberían adoptar, pero no se toman. Así transcurre la mañana aquí en el playón de la Marín. También estos conductores y estos representantes de estos gremios han dicho que se van a reunir en el Parque del Arbolito a partir de las 8 de la mañana, van a hacer una caminata hacia el centro histórico, así que también por ahí habrá mucha congestión vehicular. Para que la ciudadanía tenga presente, tome rutas alternas y tenga paciencia también, si es que no puede más que transitar por esas vías, háganlo desde muy temprano porque hoy va a haber mucha congestión vehicular por esa causa. Esa es la información, ustedes continúan con más. Día movidito en la ciudad de Quito, así amanece Quito con este problema de paralización, al parecer de los buses que dan servicio al corredor central norte. Gracias a Sofía Vintimilla que nos ha contado. Bueno, hay una cantidad de buses de diferentes cooperativas que sirven el transporte en cambio escolar. Sería una buena idea que pues, la autoridad piense en ellos, darles oportunidad de trabajo y con eso solucionamos un lío más. Miren la cantidad de aglomeración que hay y el COVID latente en esos puntos. Adelante. Y la Agencia Nacional de Tránsito realiza operativos en terminales terrestres para constatar que la tarifa de pasajes en vigencia desde el 1 de mayo de 2021 se cumpla. Si la autoridad encuentra irregularidades, las operadoras serán sancionadas. Necesitamos que las tarifas estén a la vista del público. Caso contrario, el usuario lo que va a hacer es que le cobre lo que está establecido ahí. Y para el efecto, una vez el operativo fue sorpresa, ni mucho tiempo les dieron. Eso es por el beneficio del usuario y también de ustedes como empresa. Tienen de 5 a 10 minutos, caso contrario, pasamos tomando las fotos y va la sanción a la operadora. Aunque los operativos son periódicos, aseguran que existen quejas sobre cobros superiores a los establecidos. Las denuncias son receptadas por diferentes canales de la institución. Nosotros inmediatamente tomamos contacto con ustedes y si fuera el caso procedemos con las sanciones administrativas. Por lo pronto en la mayoría de counters de la terminal el precio se respeta. Antes de venida me salió caro en Aloha porque pagué 3 asientos y pagué 15. Ahorita compré 4 asientos y pagué 15,80. Por supuesto que hay excepciones donde la autoridad debe estar atenta, incluso de una boletería a otra. Casi ahorita lo que ha subido que unos 50, 60 centavos porque yo no voy a esperar, le voy hasta 500 nomás. No viene tarifario. Me dijeron 6,20 y 6,20 se paga. Las operadoras deben cumplir con el tarifario aprobado por la ANT. Caso contrario, las sanciones pueden ser desde económicas hasta administrativas, lo que incluye la suspensión, informó Javier Rosero. Más de 2 millones de estudiantes del sistema público empezaron pues a revisar, vamos a contarles más adelante esto, si nos mueven el prompter, pero aquí está. La aprobación del sistema público empezaron un nuevo ciclo escolar en el régimen Costa Galápagos, de modalidad igual que... A ver, si nos portamos un poco serios, lo voy a agradecer. Más de 2 millones de estudiantes del sistema público empezaron un nuevo ciclo escolar en el régimen Costa, en Galápagos también. La movilidad, al igual que el periodo anterior, será vía telemática desde los hogares. Veamos. Qué gusto me da volverlos a ver. Más de 2.400.000 estudiantes del régimen Costa Galápagos empezaron el periodo escolar 2021-2022 bajo la modalidad virtual Aprendamos Juntos en Casa. Es el segundo año consecutivo que se emplea esta metodología
a causa de la actual pandemia. Es verdad, nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender. Nuestros docentes han hecho un esfuerzo maravilloso en también actualizarse en pedagogías. El año lectivo comprende 2 quinquimestres. El primero inició este viernes y finalizarán el 29 de septiembre. El segundo empezará el lunes 4 de octubre y culminarán el viernes 4 de marzo de 2022. Las primeras 2 semanas se hará diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de diferentes actividades que los profesores enviarán a los estudiantes, los profesores evaluarán qué tanto saben nuestros estudiantes. En la zona 8 existen 512.099 alumnos inscritos, 20.552 más que el periodo lectivo anterior. Trabajaremos en nivelación, trabajaremos en seguirles dando todo tipo de apoyo psicosocial, emocional. Hasta el momento, más de 152.000 docentes han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, informó Jorge Salazar. Y la Corte Nacional de Justicia nuevamente notificó a la Interpol para que dé con la ubicación del expresidente Rafael Correa como parte del proceso de extradición. Sobre el exmandatario y otras personas pesa una sentencia de 8 años de cárcel por el delito de cohecho en el caso Sobornos. La justicia ecuatoriana quiere que el expresidente Rafael Correa y 7 personas más, sentenciadas a 8 años de cárcel por el delito de cohecho, relacionado a la trama de corrupción de la brasilera Odebrecht, purguen su condena tras las rejas, por lo que volvió a solicitar la intervención de la Policía Internacional Interpol, para que den con su paradero, como parte del proceso de extradición. El juez nacional Walter Macías oficializó el pedido este jueves. Una de las primeras reacciones surgió desde el Ejecutivo. Eso es aparte de los procesos judiciales que se han llevado a cabo. Él tiene una condena que enfrentar en este país y eso obviamente ya es parte de un proceso judicial que está juzgado. Creo que todos sabemos dónde se encuentra el presidente Correa, entonces esto es un proceso policial que llevará a cabo la Interpol y que obviamente nosotros esperamos que siempre se respeten los derechos de todas las personas. Algo que a las defensas técnicas les tomó de sorpresa, una vez que no habrían sido notificadas. Todavía no hemos recibido ninguna comunicación. Lo que sí ha existido son unas providencias de la Corte Nacional aclarando pedidos de algún sujeto procesal y también incorporando certificaciones de la Interpol. Hasta ahí, como defensa técnica, conocemos lo que está sucediendo dentro del caso Sobornos. Así lo confirmó Marcelo Dueñas, defensa de los exasambleístas Viviana Bonilla y Cristian Viteri. Al parecer, esta vez ya no tendría Interpol justificativo para no acoger el pedido de Ecuador, ya que con fecha 7 de septiembre del 2020, en el recurso de casación se ratificó la sentencia de segunda instancia y está en firme la posibilidad de que Correa vuelva a pisar territorio ecuatoriano en calidad de detenido. Dependería de un solo hecho. Tiempo que la Interpol se tome para ubicar a las personas en el lugar en el que se encuentran, cuyo destino realmente nosotros desconocemos. Informó Héctor Romero. El excontralor Pablo Celi solicitó se sustituya la prisión preventiva en su contra, argumentando una enfermedad crónica degenerativa en el ojo derecho e hipertensión. La audiencia de apelación se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia. Alrededor de 4 horas duró la audiencia de apelación en el caso Las Torres, en donde 7 personas se encuentran con prisión preventiva por el presunto delito de delincuencia organizada, que se habría desarrollado en la Contraloría General del Estado, Presidencia de la República y Petroecuador. La defensa del ex contralor subrogante Pablo Celi argumentó una afección de salud, como es enfermedad crónica degenerativa del ojo derecho e hipertensión arterial, que tendría el exfuncionario público para solicitar se cambie la prisión preventiva por una medida alternativa. Junto a Celi, 6 personas más demandan poder defenderse en libertad. Entre estas está su hermano Esteban Celi, José Augusto Briones, exsecretario de la Presidencia, también su hermano, Luis Augusto Briones, además de Ángelo R., Andrés L. y Silvia L. Supuestamente son responsables de exigir pagos indebidos a cambio de desvanecer glosas y la liberación del pago de planillas a favor de la empresa No Limit, CA, entre el 2017 y 2020. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Byron Guillén, como ponente, Mercedes Caicedo y Luis Rivera, convocaron para el 13 de mayo para dar a conocer la resolución de forma oral y fundamentada.
Entre tanto, para el próximo miércoles está prevista la audiencia de vinculación de Rey Calero, Álvaro Guzmán, Pedro Saona, Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, y su padre, Marco Flores, exministro de Economía, informó Héctor Romero. La Unidad de Garantías Penales del Sur de Quito aceptó medidas cautelares solicitadas por el legislador Fabricio Villamar, sobre quien el Comité de Ética de la Asamblea Nacional ha recomendado la destitución del funcionario por supuestamente beneficiarse de su carnet de discapacidad. La Unidad de Garantías Penales de Quitumbe en Quito aceptó la petición de medidas cautelares solicitadas por el asambleísta Fabricio Villamar. Sobre el legislador pesa un informe del Comité de Ética del Parlamento en el que se recomienda su destitución debido a irregularidades en la obtención de un carnet de discapacidad. A Villamar se lo señala por haber obtenido beneficios tributarios por más de $20.000 en la importación de un vehículo. La resolución judicial insta al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, a que mientras no se resuelva la acción constitucional, se abstenga de continuar el trámite del Comité de Ética convocado para este lunes en el Pleno de la Asamblea. Dada la naturaleza de la presente acción, la misma es de efecto inmediato. Finalmente, se advierte a los accionados que el incumplimiento de las medidas cautelares será sancionado. En un comunicado del despacho del asambleísta Villamar, el legislador asegura lo siguiente. Este proceso es una venganza de Alianza País y la Revolución Ciudadana por las denuncias de varios legisladores en el denominado caso Diezmos, por presentar la ley de extinción de dominio o por ser el único asambleísta que inició una acción en contra de Yacu Pérez, exprefecto de Azuay, por la toma de la asamblea en octubre de 2019. Villamar dice no haber incumplido las normas y que ha presentado al Comité de Ética las certificaciones del Servicio Nacional de Aduanas, informó Valeria Navarro. La Corte Constitucional del Ecuador declaró inconstitucional el reglamento del uso progresivo de las Fuerzas Armadas, el cual fue emitido por el Ministerio de Defensa hace un año, mientras que la Asamblea tramita un proyecto de ley que busca regular de manera técnica las acciones que ejecute la Policía Nacional. El acuerdo ministerial emitido por el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, en el cual se expide el reglamento del uso progresivo de la fuerza, fue declarado inconstitucional por la forma y fondo. En el primer caso, según el defensor del pueblo, Freddy Carrión, el documento debería haber sido tramitado a través de un proyecto de ley. Le llama la atención al propio ministro de Defensa que no tiene facultades de legislador, porque expresamente la Constitución establece que los ministros de Estado pueden emitir acuerdos y resoluciones de carácter ministerial para regular el funcionamiento administrativo de sus ministerios, no para legislar sobre derechos o restringir derechos o autorizar el uso de la fuerza en circunstancias de orden interno. Mientras que la inconstitucionalidad del reglamento por el fondo, dice la sentencia de la Corte que la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del orden público debe realizarse dentro del estado de excepción y bajo órdenes del primer mandatario. Porque se estarían extralimitando las competencias constitucionales de las Fuerzas Armadas al poder ejercitar ellos facultades de orden público que corresponden a la Policía Nacional. Por otra parte, Luis Hernández, militar en servicio pasivo, sostiene que es necesario que exista un reglamento claro de las competencias y atribuciones. Toma como ejemplo las manifestaciones de octubre de 2019. La experiencia de octubre volver a ocurrir. Y si vuelve a ocurrir, tenemos que estar preparados como Estado. Y una forma de prepararnos es obviamente tener las leyes adecuadas. Es por eso que tiene que haber colaboración de todas las instituciones. Según la Corte, el reglamento generaba consecuencias directas en el ejercicio de los derechos a la vida. Además, la sentencia será enviada al Legislativo para que sea tomada en cuenta para el tratamiento del proyecto de ley del uso progresivo de la fuerza, que busca regular de manera técnica las acciones que ejecute la Policía Nacional. Informó Priscila Cadena. Y el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió ratificar los resultados de adjudicación de escaños emitidos por la Junta Electoral de Manabí en las elecciones generales 2021. El organismo inadmitió los recursos de impugnación presentados por la Alianza Unidad Manabita, Partido Social Cristiano, lista 6, y el Movimiento Unidad Primero, lista 65, y por suma en contra de la proclamación de resultados de dicha provincia. Los consejeros determinaron que la Junta de Manabí actuó legal al haber aprobado la adjudicación de escaños de la dignidad de asambleístas provinciales.
El último inciso del artículo 137 del Código de la Democracia determina que solamente se puede interponer recurso subjetivo contencioso electoral, más no impugnación en sede administrativa como lo ha hecho el recurrente. Por lo expuesto, en aplicación de los preceptos constitucionales, legales, que recomienda en el presente informe inadmitir el recurso de impugnación presentado por el director provincial del partido Sociedad Unida Más Acción, Suma Lista 23, y ratificar la resolución adoptada por la Junta Provincial Electoral de Manabí. Al retornar, un cambio de logística de última hora causó un retraso de 2 horas en la jornada de vacunación para afiliados y jubilados y pensionistas del Seguro Social en el fin de semana. Con esto y más, le contamos al retornar. Y para variar los problemas en la vacunación, un cambio de logística de última hora causó un retraso de 2 horas a la jornada de vacunación para afiliados y jubilados y pensionistas del Seguro Social el día sábado en nuestra ciudad de Quito. Alrededor de 2.000 ciudadanos fueron inoculados con la primera dosis. Nuevamente, los adultos mayores de más de 65 años tuvieron que pasar largas filas de espera para acceder a su vacunación que les proteja contra el COVID-19 el pasado sábado en varios puntos de la capital. En esta ocasión, el retraso se dio debido a un cambio de logística de último momento que el Ministerio de Salud Pública determinó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pasamos de Sinovac a la vacuna de Pfizer. Dentro de ese cambio de vacunación, como les mencionaba, se cambió toda la logística que ya estaba organizada por respecto a que la vacuna requiere otros tiempos, otros flujos, otra coordinación en el momento del ingreso. Y bueno, y hoy día recibimos la vacuna a las 9:30 de la mañana, precisamente por todos estos cambios de logística. Pero una vez solucionado el inconveniente, las filas empezaron a fluir. Buenos días, bienvenido, pase. Los adultos mayores vacunados dijeron que pese a la espera, el trato y la atención médica que recibieron en el interior de los centros de vacunación fue excelente. Y destacaron la preocupación del personal médico por el bienestar de cada uno de los asegurados. Las vacunas fue la que se demoraron, no llegaban, pero ya me vacuné, la atención es bastante buena. Muy buena, muy lindo, gracias a todos, a todos. Julio López, director del Seguro General de Salud del IES, explicó que también los inconvenientes que generan las largas filas es que la ciudadanía se está acercando a los centros de vacunación con demasiadas horas de anticipación o en días que no están agendados. Las franjas horarias se están respetando, así que si encontramos una persona que le toca a las 3 de la tarde y viene a las 6 de la mañana, esa persona va a tener que esperar y eso es algo que nos ocurre regularmente. Por eso insistimos a la ciudadanía, solo vengan 30 minutos antes de la hora que les corresponde para evitar que tengan que hacer una fila absolutamente innecesaria, porque sí se está respetando el ingreso dentro de la franja horaria que le corresponde. Explicó que el IES mantendrá sus jornadas de vacunación en los 24 puntos establecidos en todo el país desde las 8 hasta las 19 horas y que los afiliados podrán consultar su cita de vacunación a través de la página web www.vacunacion.ies.gov.es, informó Mauricio Sánchez. Y Canadá autorizó que se apliquen vacunas contra el COVID-19 a menores de 16 años. Estados Unidos y Europa evalúan la posibilidad. Ecuador está lejos de alcanzar esta meta, pues aún no consigue la cantidad de vacunas necesarias para inocular a su población prioritaria. La farmacéutica Pfizer ha ampliado su grupo de estudio con la vacuna contra el COVID-19 a menores de 16 años. Pero conforme han ido transcurriendo los meses, han ido apareciendo poco a poco casos pediátricos, casos infantiles, y por lo tanto Pfizer una vez más ha sido el pionero en ese sentido de ampliar su grupo de estudio a niños desde los 12 hasta los 15 años. Está corriéndose en la actualidad un estudio con cerca de 2.000, casi 300 niños en ese grupo de edad para justamente confirmar no solo la eficacia, sino sobre todo la seguridad. Canadá es el primer país que ha autorizado aplicar la vacuna para adolescentes de 12 a 15 años de edad. Las agencias de medicamentos de Estados Unidos y Europa evalúan esta posibilidad. Sin embargo, en Ecuador, la realidad es otra. Ver que no tenemos abastecimiento suficiente de vacunas. Entonces, si bien todos quisiéramos cubrir a toda la población idealmente, vamos a tener que seguir haciendo estos procesos de segregación para tratar de proteger primero a aquellos grupos que tienen mayor nivel de mortalidad.
En la actualidad, el índice de contagios de menores de 14 años en el Ecuador sigue siendo bajo, pues se ubica en el 2.4%. Sin embargo, el virus a nivel pediátrico se comporta de una manera distinta. En algunos casos se ha hablado de que puede confundirse como si se tratara de una enfermedad eruptiva, un episodio de sarampión, una rociola, y por eso lo más importante siempre es el mantener los signos de alarma. Si en algún niño o niña se observa un cambio que es inesperado y existió contacto con alguna persona infectada por COVID-19, es indispensable que en primer lugar se descarte la posibilidad de que presente coronavirus, informó Valeria Navarro. Y el turismo de los ecuatorianos hacia Estados Unidos con el fin de vacunarse ha crecido considerablemente por la rápida atención y el fácil acceso a las dosis. Veamos. Frente a la incertidumbre en las fechas y fases de vacunación en el Ecuador, un importante grupo poblacional han optado por viajar a los Estados Unidos para acceder a la inmunización. Andrea es una joven de 30 años que cuenta las razones que le motivan a esta opción. Hasta que nos llegue a nosotros pasará mucho tiempo. Y basado en la realidad de mi familia, como te digo, mi papá delicado de salud, mi abuelita de la tercera edad, yo mismo tengo condiciones de vulnerabilidad, entonces creo que lo más efectivo es irme a los Estados Unidos a hacerme vacunar. Actualmente, varias agencias de viajes ofrecen paquetes turísticos hacia el país americano, con servicio de alojamiento, pasajes aéreos, comida y transporte, incluido el traslado hacia centros de vacunación. Julio, un ecuatoriano que ya accedió al servicio, cuenta lo rápido del proceso. No se requiere cita, no se requiere prueba de residencia tampoco, es decir, no te piden que vivas acá o que muestres un estado de cuenta, una planilla de los Estados Unidos. Te piden un número de teléfono de los Estados Unidos. El proceso, como te decía, es bastante sencillo. Te indican las vacunas que están disponibles. En el lugar donde yo me hice la vacunación, tenían disponibles Pfizer y Johnson & Johnson. Yo escogí Johnson & Johnson porque es una sola dosis. Miami es el destino preferido por muchos, ya que esta ciudad, en el mes de abril, eliminó el requisito de residencia para turistas que deseen viajar a vacunarse. Bueno, primeramente tener una visa americana para poder ingresar, como también el pasaporte que esté vigente. Es lo único que van a requerir para poder obtener lo que es la vacuna. Y aunque esta alternativa se presenta como una esperanza de vida para algunos, las condiciones económicas y sociales son un limitante para la gran mayoría. Rápido, eficaz, no se demora absolutamente nada y para las personas que vivimos en países donde el proceso de vacunación está un tanto lento, sí sería una muy buena opción para bajar el índice de contagio. Si bien la vacuna no evita los contagios, sí asegura una disminución considerable en cuadros severos de la enfermedad o la muerte de personas vulnerables, informó Caterine Aguirre. Y al retornar en noticias internacionales, miles de jóvenes salieron a la calle de Madrid y Barcelona y otras ciudades de España en la primera noche del fin del estado de alarma en el país ibérico. Esto y más le contamos al retornar. Esta madrugada, la Policía Nacional desarticuló una supuesta banda delictiva dedicada al asalto de gasolineras. El procedimiento se efectuó en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Se trata de dos hermanos quienes encabezaban una banda de asaltantes de gasolineras en Guayaquil. Esta madrugada, tras localizarlos en el sector de la Florida, en el norte, la policía los detuvo en posesión de varias evidencias. Logramos ingresar al domicilio, allanamos dicho domicilio en flagrancia y encontramos las evidencias: un arma de fuego, dos cartuchos sin percutir, de igual manera celulares y la ropa con la que fue realizado los eventos delictivos. Los asaltos se registraron días atrás en diferentes dependencias ubicadas en la vía perimetral. Uno de los delitos fue registrado por una cámara de seguridad. Los denunciantes pues lo reconocen plenamente, dicen que han sido intimidados pues con arma de fuego. Uno tiene antecedentes por receptación, dos detenciones por la misma causa. El otro no tiene antecedentes. Los dos son hermanos, hasta el momento se está indagando más.
En el vehículo donde se movilizaban los supuestos malhechores se encontró 4 placas, 2 de las cuales le habían sacado al automotor, aparentemente para reemplazarlas por otras 2 que son falsas, informó Jorge Salazar.